estar aquí una vez más, Padre Santo. El Señor día con día, Padre. Estoy agradecida, Padre, por tus bondades y por tus maravillas, Padre, porque tú eres fiel, Señor, día con día, Padre. En esta mañana te presento, Señor, pasando carbón encendido por mi boca, Padre. Que no sea yo, Señor, sino seas tú, Señor, hablando, Señor, a tu pueblo, Señor, conforme a tu perfecta y divina voluntad, Padre. Tú conoces, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, que necesitan esa palabra, Padre Santo, de vida, Padre, incluyéndome a mí, Padre. Sé tú ministrando, Señor, que esa palabra, Padre, te doy gracias, Padre, bendigo tu santo nombre, Padre, porque sin ti no soy nada, Padre. Te pido te doy la bienvenida a mi amado Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Bendiciones, hermana Lupita, y bendiciones a cada una de las hermanas que se encuentran ahí. Que Dios me las bendiga a cada una por nombre. Que Dios me las bendiga a cada una. Vamos a estar en la enseñanza, Santa, no puse la enseñanza, creo que es la enseñanza número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Número 6. Bueno, y lo voy a editar ahorita. Vamos a continuar la enseñanza. Habíamos hablado acerca de la historia del siervo que no quiso perdonar. Y en esta mañana nos toca la historia de los trabajadores en la viña, que está en Mateo 21 al 16. Vamos a ir a Mateo 20, del 1 al 16. Vamos a estar en ese libro de Mateo y vamos a continuar del 1 al 16. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasa en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajen en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir. En la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados y les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a salir a hacer lo mismo. Salió otra vez a las 3 de la tarde, ya era las 5 de la tarde, cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos les contestó: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminan por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más. Pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero ustedes le pagan a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo.
Toma el dinero que te gastes y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo así: los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Esta historia la he leído ya creo que muchas veces, pero esta historia es como lo contrario a lo que nosotros podemos hacer aquí en el mundo, porque no es lo mismo decir que nosotros vamos a trabajar y que nos pagan el día completo, pero trabajamos todo el día, pero aquí se paga por hora, aquí en Estados Unidos. Y sería un problema tan fuerte, sería un problema tan grande si no pagan las horas que son de pagarlas aquí. Sería un problema muy grande, pero sabemos que la justicia de Dios es diferente a la de nosotros. Y la bendición de Dios, pues no podemos detener la bendición para los demás, porque Dios bendice al que quiera y como Él quiera. No podemos decir, tú tienes que bendecir Dios a esta persona que se porta bien y no a la que se porta mal. Dios, no puedes bendecir a los que no creen en ti y a los que creen en ti. No puedes manejar de esa misma manera. Pero entendemos que en esta historia es todo lo contrario. Aquí nos está hablando de un dueño de una viña que va a contratar trabajadores para que trabajen en esa viña. Y está hablando acerca de que están trabajando temprano y que después él vuelve a salir como al mediodía y trae otros trabajadores. Vuelven a venir como al mediodía otros trabajadores y están trabajando en el mismo terreno. Después él sale en la tarde, a las 3 de la tarde, dice que vinieron unos como a las 5 a trabajar y que solo trabajaron 1 hora y recibieron el mismo pago de todos por igual. Esta enseñanza trae mucha como controversia diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen el mismo pago todos? Y esa es la misma pregunta que yo me hacía antes y decía, pero ¿por qué? Si los demás estaban esforzándose, si los demás estaban trabajando desde tempranito, se tuvieron que levantar y coger el trabajo y ir a trabajar. ¿Y por qué le tienen que pagar a los que trabajaron solamente como 1 hora el día completo? Es algo injusto y se ve algo injusto en los ojos humanos. Pero aquí nos está hablando algo muy importante. Al inicio de la lectura de Mateo, que estamos en el libro de Mateo 20, nos habla, dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para trabajar en ella. Asimismo se mueve en el reino de Dios. Y cuando viene esta palabra y este ejemplo del dueño que está diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Dicen, para el reino de Dios es casi igual y está hablando de la salvación. Hay muchos que vendrán y estarán trabajando para Dios, pero eso no garantiza la salvación, no garantiza que tú vas a estar salvo o que tú vas a ser bendecido o que el Señor te va a bendecir. En la palabra dice que el Señor bendice y llueve para los buenos y para los malos, y que también sale sol para los buenos y para los malos. ¿Y qué quiere decir con eso? Que no hay favoritos. La bendición no es algo que nosotros tenemos que comprar o decir que nos dé el Señor, porque Él nos da gratis. La bendición viene de Él, de parte de su corazón, de su gracia, porque no está mirando el pecado. Él bendice a los buenos como a los malos. Y en esta parte me pareció, como cuando yo leí por primera vez, me pareció injusto, porque yo he trabajado antes por horas, y que paguen al último por 1 hora, le paguen como que haya trabajado 8 horas, me parece injusto. Pero viendo como los ojos de Dios mira, es como el perdón. Él ha perdonado multitud de pecados. Si fueras tú esa última persona, no fueras la persona que trabajó las 8 horas, y fueras tú la última persona, estuvieras agradecido y no estuvieras criticando.
Pero como es lo contrario, estuviera como yo estaba en ese tiempo como diciendo, pero ¿por qué es tan injusto eso? Es que el reino de Dios se mueve así, no se mueve por el tamaño, por el porte, o cómo tú estés, o cómo tú te vistes, o cómo tú estás ahí presentado, si eres bonito, si estás... No, Él no se mueve por eso. Él se mueve por la obediencia. Porque si ellos no hubieran sido obedientes, y hubieran pensado y hubieran dicho, pero solamente por 1 hora vamos a ir a trabajar, mejor no nos vamos porque no nos va a pagar el día completo. Pero ellos fueron obedientes. No les importó ir a trabajar 1 hora o 2 horas porque ya era la tarde. Ahí nos está diciendo que por medio de la obediencia el Señor te bendice. Y no importa que hayas estado tan de mañana trabajando, por la obediencia recibe la bendición. Esta parábola al principio me causó como un poquito de confusión, porque aquí en la tierra no se mueve así. La justicia no se mueve así. La justicia de Dios es diferente a la justicia de Dios. La justicia de aquí es que si tú trabajas las 8 horas, te pagan las 8, te pagan el día completo. Pero si tú trabajas solamente como 1 hora o 2 horas, solo te pagan de esas 2 horas, o algunas veces ni te dan en cuenta esas horas, te la quitan. Pero para Dios todo es importante. Así sea 1 hora, así sea un poquito, el Señor te bendice. Y cuando entendí esa parte, porque yo me estaba poniendo en el lugar de donde los trabajadores trabajaban tantas horas y que son bendecidos porque merecen, han trabajado, han sudado, como dice, la gota gorda para obtener ese salario. Pero otros vienen y no. Y así mismo es el reino de Dios. En el último minuto de la vida de un pecador que acepte el plan de salvación, es salvo. ¿Y les parece eso justo? Así mismo es. Así como el trabajador de la viña, así mismo es la salvación para cada uno de nosotros. Es que no está en las cosas que has hecho, no está en la bendición, está en la obediencia. En esta parábola que nos está hablando de acerca de la historia de los trabajadores de la viña, no se trata de las cosas que hagas aquí, el esfuerzo físico que tú hagas aquí, se trata de la obediencia. Puedes ponerte en la posición de los trabajadores de que empezaron, o en la posición de los trabajadores que solamente trabajaron 1 hora. Y yo muchas veces me ponía en el trabajador que trabajaba todas las horas. Ese es injusto. Y no encontraba esta parte y decía, Señor, muéstrame porque yo no puedo ver. ¿Será que no puedo entender? Porque en ese tiempo no entendía tanto la palabra y decía, ¿será porque no puedo entender esta parábola que me parece injusta? Pero para tus ojos es justo. Y cuando empecé a escudriñar desde el principio, cuando está hablando desde el principio de la palabra en Mateo 20 del 1 al 16, te lo dice. Así se mueve Dios, no se mueve como nosotros nos movemos, por la vista. Él no se mueve por las circunstancias o por las cosas, no, Él se mueve por la obediencia. Si hay obediencia en su pueblo, Él bendice su pueblo. Si hay esa parte que escuchan su pueblo y hacen caso, Él bendice. Y como digo, es que dicen algunos cuando vienen a los caminos del Señor, ¿por qué si esa persona era mala y es más bendecida que yo creo en Dios? ¿Por qué esa persona que está allá es más bendecida que yo y yo que estoy aquí en los caminos de Dios? Pues no estás en los caminos de Dios, déjame decirte, porque no tiene que haber envidia en tu corazón. Primeramente, la bendición no se trata que estás salvo. La prosperidad no se trata de que tú estés salvo. El dinero, que tengas dinero, no se trata de que tú seas salvo. Eso no tiene nada que ver con la salvación y no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque lo valioso de nosotros, lo valioso que somos nosotros, es lo que estamos haciendo y lo que nos ha mandado a hacer Dios aquí en la tierra. Eso es lo que va a contar más adelante. Eso es lo que va a contar más adelante. De Dios no le importa lo que tú estés haciendo físicamente. Porque yo sé que el Señor bendice. Él bendice tus manos, Él bendice tus pies, Él bendice tu alacena, Él bendice tu familia, Él bendice tu vida, Él bendice tu salud.
Todo el control y todo el poder lo tiene Dios, no tenemos nosotros. Y no podemos decirnos, por las obras tienes que bendecirme, Señor. Porque yo hice esto, tienes que bendecirme, Señor. Yo ayudé al pobre, tienes que bendecirme, Señor. Yo ayudé esto y hago esto, Señor, bendíceme. No. Es parte de ser hijo de Dios. Es parte de ser un hijo de Dios. La bendición no se trata de que estés bien. La bendición no se trata de que estás en intimidad con Dios, pero a full, no. La bendición es una parte que viene junto con la gracia de Dios. El hecho de que hay muchos que son ricos y son prosperados no quiere decir que Dios esté ahí. O que haya muchos y que estén ahí predicando y hagan milagros y prodigios, no quiere decir que seas salvo. Hay un versículo donde dice que llegan diciendo, Señor, Señor. Y que Jesús dice que no los reconoce. Y dice, yo no los conozco. ¿Y por qué no los conoce? Porque ellos vivieron solamente en la gloria, en la fama, en lo que dirán, en cómo estoy, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que estar. En obediencia no vivieron. Porque la obediencia es otra cosa. Que la prosperidad es otra cosa. Están muy separados de la salvación. Eso es añadidura. Y aquí puedo ver el corazón y la envidia que hay en estos trabajadores de la viña. Porque si fueran sus hijos los que entraron a trabajar al último, estuvieran agradecidos y se callaran la boca. Pero como fueron otros, se levantaron y dicen que empezaron a hablar mal del dueño de la viña. Y así mismo es. Cuando Dios bendice a tu enemigo y tú no estás bien, te aseguro que vas a decir, pero ay, es que Dios es tan injusto. Yo que me porto tan bien y a mí no me bendice. Y eso nos da un ejemplo, porque no nos da un ejemplo por darnos, nos da porque nos ha visto. Todas las parábolas que da nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, es porque nos conoce a nosotros, es porque sabe de nosotros, es porque sabía que hoy en día iba a estar leyendo esta palabra y vamos a estar aprendiendo, para que no haya envidia entre nosotros. Si el hermano es bendecido, gloria a Dios, que siga bendiciéndole el Señor. Pero yo me tengo que enfocar en las cosas que tengo que hacer como hijas, porque tarde o temprano el Señor va a bendecir a sus hijos. Pero no tenemos que depender por la bendición que estamos trabajando para Dios, sino tenemos que depender porque nuestro Dios es nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Creador, al que amamos, pero no por algo para que nos dé o algo para obtener. Es que nosotros muchas veces le vemos a nuestro Dios como que fuera un, ¿cómo se llama eso? Que le flotan que le flotan una cosita, ¿cómo se llama? Y sale para allá y le conceden los deseos. No podemos verle así a Dios. No podemos ver así a Dios. Tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Genio, sí, el genio. Que pensamos que Él es un genio. Él no es tu genio, Él es tu Padre. Él es tu creador, tu hacedor, el que te formó en el vientre de tu madre, el que te tejió tus huesos, el que te hizo como tú eres ahora, el que te diseñó único, porque tú eres un diseño único, que estabas en sus manos de Él desde el principio. Entonces, en esta historia de los trabajadores en la viña, entendemos que aunque tú trabajes y te esfuerces con tus fuerzas, la recompensa va a ser igual. Santo. Y eso no quiere decir que no sigas trabajando, porque si Dios Todopoderoso te dijo, trabaja en esto, sigue trabajando, haz esto, lleva la palabra, predica, lleva alimentos a esos hermanos que necesitan, llevas eso. Tienes que hacerlo, porque por desobediencia vas a perder todo eso, porque te pone a ti el Señor. Miren ahora que yo esté trayendo la palabra y que después venga alguien a lo último y también sea salvo y sea recibiendo la misma recompensa que yo. Santo Dios. Sería como que algo, ¿pero por qué?
Si es que no está en mí Dios, yo voy a empezarme a quejar y decir, pero ¿por qué va a recibir lo mismo que yo si Él no hizo nada? Si Él no madrugaba, si Él no sacaba el tiempo, si Él no cortaba muchas cosas de que tenía que hacer, Él no hubo ese esfuerzo. ¿Por qué? Tiene que ser bendecido como yo. Ahí está probando tu corazón. Está probando tu corazón. No tiene que haber envidia. No tienes que juzgar. Los designios y la justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. Yo muchas veces decía, pero ¿por qué, Señor, bendices al que se porta mal? Y nosotros es como que estamos más mal que ellos. Y era porque a ellos los bendice, pero a ti te está puliendo, a ti te está formando porque te ama, porque te quiere, porque no quiere que sigas igual. Que tal vez estés bendecido, pero esa alma, si no es salva, va a ir al infierno. ¿Y tú? Porque te amo, te estoy formando. Porque te amo, estoy haciéndote ver de lo profundo. Desde lo más profundo te estoy abriendo los ojos para que tú aprendas a valorar muchas cosas. Porque hay muchos que reciben, así como los niños que les dicen demen y les dan muchas cosas. No valoran. Pero nosotros, Dios, cuando Él empieza y nos da una nueva oportunidad, venimos a los caminos del Señor. Y puedo contestar ahora esa pregunta que siempre dicen, ¿por qué cuando venimos a los caminos del Señor parece como que no soy menos bendecida, no soy menos próspera, no tengo nada, todo se cierra, todo? Porque empiezas una nueva vida. Porque eres una nueva criatura. Y porque desde ahí vas a empezar a valorar quién es tu Padre. Porque antes tu Padre te daba lo que quiera, pero no le importabas, ni siquiera lo mirabas, ni siquiera le decías gracias. Pero ahora, como ya eres hijo, tienes que aprender a decir gracias. Gracias por la vida, gracias por este aliento, gracias por la salud, gracias por mi casa, gracias por mi familia. Antes no decías nada, pero ahora lo vas a aprender a valorar todo como hijo y como hija de Dios. Y he entendido esa parte. Porque te ama, te está corrigiendo, porque te ama, porque te quiere ver como un hijo de Dios, no como uno que dice, yo soy hijo de Dios, pero no hace nada. No como alguien que solamente está hablando por boca. Quiere sacar lo precioso que hay en ti, que es esa bondad, que es amabilidad, sacar todo celo, toda envidia, todo chisme, todas esas palabras malas, cambiarlas en palabras de bendición. Y por eso empieza esa limpieza y está siendo transformado. Y que tal vez tus enemigos estén prosperados, pero están perdidos. Están perdidos. En el ámbito espiritual están perdidos. Ni siquiera pueden ver la gloria de Dios, ni siquiera pueden sentir la presencia de Dios. Y más tú puedes sentir la presencia de Dios, puedes sentir la palabra de Dios entrando y penetrando a tus huesos. Ellos no pueden. Y es como decir, ¿quieres eso? ¿Quieres la fama? ¿Quieres las riquezas? ¿O quieres la presencia de Dios? Santo. Esa parte, cuando yo pienso que no era creyente, no era seguidora de mi amado Mesías, yo pienso que hubiera elegido esa parte porque no lo conocía, pero ahora lo conozco. Y aunque a mí no me bendizca, y aunque a mí no me dé lujos, como se dice, un yate, una avioneta privada, no me importa. Porque eso no vale nada. Lo que más es importante es llegar al reino de Dios. La vida es solamente un cerrar de ojos y la vida es un aprendizaje. No puedo saltar lo que el Señor está corrigiendo en mí. No puedo saltar lo que el Señor me quiere enseñar, porque todas las cosas que te suceden es para aprender y para enseñarte a valorar muchas cosas, porque antes no valorabas. Y lo puedo decir ahora con experiencia. Y antes yo no valoraba muchas cosas. No valoraba a mi familia, no valoraba a mi madre ni mi padre, no valoraba lo que yo tenía, porque no tenía a Dios. Y cuando no tienes a Dios no valoras nada. Y aunque seas rico, aunque tengas muchas cosas, no valorabas nada. Pero ahora cuando vienes a los caminos del Señor valoras todo. Bendices hasta la comida, oras en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Antes ni siquiera te acordabas de bendecir ese plato de comida que pensabas que era por tu esfuerzo, pero no, es porque Dios puso ese plato ahí en tu mesa. Porque nos hemos olvidado
de quién nos está bendiciendo. Nos hemos olvidado quién está proveyendo. Nos hemos olvidado que nosotros pensamos que porque tenemos manos son nuestras, y que porque tenemos pies son nuestros, y porque tenemos cerebro es nuestro. Nada de nosotros es de nosotros. Le pertenece a Dios. Si él en un instante Él puede quitarnos la vida, pero Él nos da para que nosotros podamos ser enseñados. Recuerden que la vida es una clase, es una escuelita para lo que vamos más adelante. La eternidad es donde realmente vamos a ver quiénes somos. Y vamos a ver de lo que hemos aprendido en la vida, aprender a valorar a nuestro Padre y poder estar juntamente con Él. Amén. Voy a leer algunos versículos que cogí y tomé ahí. Vamos a ir a Efesios 4:32. Efesios 4:32. Me dejan saber si me escuchan bien, porque estoy con la tarjeta de sonido y no sé si se escucha bien. Amén. No sé dónde está mi Biblia. Vamos a leer del libro mismo. No sé qué versión es esta, pero creo que es una actualizada. Es una actualizada. La Biblia es una Biblia actualizada. Vamos a ir a Efesios 4:32. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Jesús. Amén, gloria a Dios. Santo. Aquí está hablando de la unidad, y aquí está hablando de la armonía, aquí está hablando del perdón, está hablando de esa unidad como hermanos, porque muchos piensan que no somos hermanos. No estoy hablando de hermanos de sangre, hermanos en Jesús de Nazaret. Pero saben, muchas veces estamos tratando de decir, es que no somos hermanos, son otros, ellos son otros, pero déjenme decirme que sí somos hermanos. ¿Saben por qué? Porque tenemos un solo Padre, y nuestro Padre es nuestro Padre celestial, el mismo Dios de Israel, y somos hermanos. Cuando tú crees en el mismo Dios, somos hermanos. Y muchas veces decimos, no, es que ellos no son, mejor no les lleve la palabra o no le hable de Dios. No, son tus hermanos, y tiene que haber ese amor, esa armonía. Así como cuidas a tu hermano que está pendiente de ti, cuida a los otros también. Lleve ese alimento también a los otros. Aquí está siendo probado nuestros corazones. Aquí en esta parábola es que está hablando de la historia de trabajadores en la viña. Está hablando cómo está tu corazón y cómo está tu mente. ¿Cómo tú estás? Si es que cuando tú eres bendecido, estás bendiciendo a los demás, o cuando no eres ni bendecido y tú sigues ayudando a los demás. Si tienes ese mismo corazón cuando estás bien, o tienes otro corazón cuando tú estás mal. Es como cuando tú estás diciendo, si tú estás bien, vas a adorar a Dios, pero si estás mal, no vas a adorar a Dios. No, vas a seguir adorándole, vas a seguirle hablando, vas a seguir buscando de Él. Y es probado constantemente nuestro corazón. Dice que va a estar siendo probada nuestra fe constantemente. La confianza. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan fáciles de salir de la voluntad de Dios y ponernos a pensar como este mundo. Porque este mundo piensa así. Este mundo no le gusta la unidad. A este mundo solo quiere que estén todos en pleito, en contiendas. A este mundo no le gusta que estén unidos entre hermanos llevando la palabra, o en adoración o en alabanza. A este mundo no le gusta que haya ese comportamiento de cosas iguales, que haya, ¿cómo se dice? Que te den lo mismo, iguales, aunque tú merezcas más, si no tengas lo mismo. A este mundo no le gusta eso. A este mundo es muy como estricto en esta parte, que dicen, al que le dieron, denle lo que ellos se merecen, pero a los que no se merecen no les den nada. A los pobres los tratan mal. Y aquí habla lo contrario. Aquí está hablando de la obediencia de los trabajadores, porque podemos ver a los que trabajaron
yo creo que me fijaba más en los trabajadores y decía, porque yo creía que los trabajadores tenían que recibir un sueldo justo, pero los que entraron a lo último no. Y cuando yo me pongo en el papel de los trabajadores últimos, y les digo, pónganse en el papel de los trabajadores últimos, que van en la tarde y que le dice, vayan a trabajar en mi terreno porque están aquí, vayan y trabajen allá, y ellos son obedientes y van, y son bendecidos, son pagados con la paga misma de todo el día, como que hayan trabajado todo el día. ¿Cómo te sintieras tú? ¿Te sintieras alegre? Porque no trabajaste todo el día, solamente trabajaste 1 hora y recibiste el salario completo, o no, el día completo, el pago completo del día. Te vas a sentir bendecido. Pero si tú eres ese otro trabajador que trabajó desde tempranito, no, te vas a sentir ofendido. Es lo mismo. Es lo mismo. Así es el reino de Dios como se mueve. Y muchas veces yo pienso que yo no entendía mucho. La justicia de Dios yo no entendía. No entendía, pero cuando viene la palabra de Dios y dice, es que no por la bendición o no por lo que tú tienes vas a ser salvo. Eso no puedes fijarte en eso. No puedes fijarte en eso. Tu enfoque tiene que estar en Jesús de Nazaret. Tu enfoque tiene que estar en el reino de Dios. Tu enfoque tiene que estar en tu Padre. Porque muchas veces aquí he escuchado y han dicho, pero ¿por qué no sigue creciendo más? Es que digo, yo no vine para todos, yo vine solamente para los hijos de Dios. El Señor me mandó para los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se van a quedar escuchando la palabra. Los que no son hijos y buscan fama y buscan esa fama y ese dinero, pues van a ir a otro lado, pero no. Yo no vengo por la multitud, yo vengo por obediencia. Y la obediencia te salva. La obediencia te hace de salir de todas esas conformidades que tú tienes, porque de todas las cosas, todas las preguntas que tú tienes. Porque yo te aseguro que si esos trabajadores se quedaban hablándole a él, al dueño de la viña, y decían, pero ya solamente queda 2 horitas para trabajar. ¿Pero por qué? Solamente voy a trabajar 2 horas. Y me vas a pagar solamente me vas a pagar 1 hora. Ellos no cuestionaron. Ellos fueron obedientes y se fueron a trabajar en la viña. Y por la obediencia, recibieron el mismo pago de todos los trabajadores. Y así mismo es en el reino de Dios. No importa todo lo que tú hagas, no importa todas las prédicas que lleves, no importa todos los milagros que hagan, no importa todas las cosas, las obras que hagas. Si tú no eres obediente, no sirve de nada eso. La obediencia tiene que estar siempre ahí. En los últimos minutos, algunas veces dicen, reciban al Señor como su Salvador. Y en los últimos minutos, esa persona es salva. Y que tú pensabas que esa persona iba a ir al infierno, en los últimos minutos recibió al Señor. ¿Y te parece eso algo injusto? Que esa persona vivió tanto su vida, hizo muchas cosas malas, y en el último minuto, lo que tú no hiciste, ella hizo muchas cosas, y en el último minuto, ella reciba al Señor como su Salvador y sea salva, así como tú. Ahí va a ser probado tu corazón. Ahí va a ser probado hasta mi corazón. Entonces es algo, el reino de Dios no es como los jueces de aquí, no es como los jueces que están diciendo si hay pruebas, si hay esto, se va a la cárcel y se va. El reino de Dios es muy diferente, Él juzga diferente y no puedes entender. Muchas veces yo no he podido entender muchas cosas y que he tratado de no preguntarle a Dios porque es como una falta de respeto decirle, pero ¿por qué? Porque ya ha habido muchas veces que yo he preguntado a Dios y he dicho, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites este otro? Y en todas las cosas que le he preguntado, me ha respondido de una forma fuerte. Entonces he entendido que no le tengo que cuestionar y no tengo que preguntarle, solamente tengo que ser obediente y tengo que hacer lo que el Señor me dice que yo haga. Porque si me pongo a preguntar,
te aseguro que tu corazón va a ser probado muchas veces. Muchas veces. Tu corazón va a ser probado muchas veces. Y en esta parte nos enseña por la bendición. No te dejes ver por la bendición. No eres salvo por la bendición. No te dejes ver tu corazón por medio de las cosas materiales que te ha dado Dios. No se trata de la fama y no se trata del dinero. No se trata de las cosas que puedas obtener y que el Señor te haya bendecido. Que gloria a Dios te haya bendecido con una casa, con un carro, con una familia. Pero eso no quiere decir que estés salvo. Lo que te salva realmente no es la bendición o la fortuna o la prosperidad. Lo que te salva realmente es la obediencia que hagas, lo que nuestro Padre Celestial nos mandó a hacer aquí en la tierra. Amén. Vamos a Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Está aquí. Que tengo que utilizar. Colosenses 3:15. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Dejen que la paz de Jesús gobierne sus corazones y sean agradecidos. Santo. Gloria a Dios. Este versículo está más fuerte y más como que discierne un poquito más para entender la historia de los trabajadores de la viña. Lo voy a volver a leer. Colosenses 3:15. Y dice la palabra de nuestro amado Dios: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Dejen que la paz de Jesús gobierne sus corazones y sean agradecidos. Santo. Aquí nos está hablando y aquí nos está diciendo lo que realmente nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. No nos está diciendo envidia a tu hermano o envidia. Es que no tiene que haber envidia. Si es que la bendición cayó en ti y la bendición cayó también en tu hermano, aunque no sea obediente, eso no tiene nada que ver. Tienes que estar orando continuamente por el otro hermano. Aquí nos dice que somos un solo cuerpo. Y esa es la diferencia que hay en cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros pensamos que porque tenemos más derecho a mandar a otras personas, y no es así. Dice que somos el cuerpo del Mesías. ¿Ustedes qué creen? ¿Que este dedito pequeño puede mandar todo el cuerpo? No. ¿O este otro dedito puede mandar todo este cuerpo? No. ¿O que el brazo entero puede mandar a todo el cuerpo? No. ¿O el dedito del pie puede mandar todo el cuerpo? No. Todos están unidos y todos están juntos y funcionamos todos juntos, así como la mano, porque si es que algo le pasa a tu dedito, todo el dolor fue para todo el cuerpo, no fue solamente para el dedo, fue para todo el cuerpo. Y así mismo tenemos que sentir lo que pasa con el hermano. Si le pasó algo bueno, sentirse alegres, y si está pasando por algo malo, también ayudarlo en oración, en ánimo, porque somos un solo cuerpo por medio de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y que tal vez no entendamos y que digamos es que esa persona es, como se dice, es mala y no se merece ser bendecida. Está siendo probado tu corazón. Una vez más está siendo probado tu corazón. Porque eso no puede ponerse en tu corazón, esta parte, porque hay una parte de celo, de envidia. No hay amor en ese corazón. No hay amor en ese corazón. Y en esta parte de la viña, que tal vez las cosas que suceden y podemos ahora entender y decir: Señor, algunas veces yo no he entendido por qué mis enemigos son bendecidos y por qué yo no soy bendecido, pero ahora entiendo que tú no eres como este mundo que juzga. El reino de Dios se mueve diferente, no se mueve como yo pienso. Porque ni si nosotros fuéramos los que juzgáramos, imagínense, todo el mundo ya estuviera muerto. Ya le juzgáramos horribles a todos. Pero Dios no. Dios dice que da a todos, bendice a todos y perdona a todos por igual.
Si podemos entender esa parte, es que tenemos que aprender a amar al prójimo y tenemos que aprender a amar al que está mal, y en vez de estar hablando, aprender a orar y a poder decir: salva esa alma que no te conoce aún, salva esa alma porque todavía aún no sabe lo que tú estás haciendo aquí o lo que tú has venido a hacer en su vida. Sálvalo, quita toda ceguera, toda sordera y ayúdalo, dale claridad. Eso sería algo maravilloso para todo el mundo. Pero no, hay muchos que no, que te cae mal y ni siquiera ores, ni siquiera te acercas y ni siquiera quieres verle. Esa es la humanidad de aquí, de este mundo. Pero nuestro Padre Celestial, a través de las enseñanzas de nuestro amado Mesías, nos enseña a ser diferentes. En esta parábola de la historia de los trabajadores en la viña, te está diciendo: tú eres un obrero de Dios. Tú eres un obrero de Dios. Pero eso no significa que tú vas a ser salvo por tus obras, sino por la obediencia. Y no quiere decir tampoco que dejes de hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer. Hazlo, pero sé obediente. No te involucres en otras cosas, sino haz la voluntad del Padre aquí en la tierra. Amén. Creo que vamos a cerrar con Primera de Pedro 4, 8, 11. Primera de Pedro 4, 8, 11. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del 8 al 11. Se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya se acerca el final del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes han recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De ese modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesús de Nazaret, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Gloria a Dios Santo. En esta enseñanza el Señor nos habla algo maravilloso. Y con este versículo cerramos esta enseñanza de la historia de los trabajadores de la viña. Aquí está hablando de servir. Y todo se trata, la mayoría se trata de servir. Si tú no aprendes a servir, no aprendes a ayudar a los demás, aunque tú tengas o no necesitas, el servicio a los demás es muy importante. No importa quién eras, no importa quién eres tú, la humildad tiene que estar en ti. No importa la cantidad que tengas o la posición que tengas, lo que importa es que tú puedas hacer de servir a los demás, amar a los demás. El mayor ejemplo que siempre voy a poner y que es el mayor ejemplo es nuestro Jesús de Nazaret. Él hizo de servir a todo el mundo. Él no vino a que le sirvieran, y Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, que se bajó de su trono para poder venir acá, Él sirvió a la humanidad y nos amó. Aunque Él fue escupido, fue hablado, fue maldecido, fue de todo hecho, Él nos amó y nos perdonó constantemente. Nunca hubo una palabra mala para nosotros, siempre fue de bendición. Y eso tenemos que aprender de Él, de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Jesús de Nazaret. Que pase lo que pase, nosotros no podemos hablar. No tenemos derecho a hablar a los demás ni a juzgar. Cómo el Señor hace la justicia de Él, no podemos meternos en eso, porque muchas veces empezamos a decir: es que no es justo. Es que tú no conoces la justicia realmente de Dios. La justicia de Dios no se mueve como esta justicia de este mundo.
¿Tú crees que es justo que una persona que está en integridad toda su vida, tratando de cuidar su salvación, y a lo último falle? Y otra persona que ha vivido toda una vida de pecado y que en el último momento reciba al Señor, sea salva. Eso a mí me parece tan como, wow, tan injusto, porque trabajó tanto esa persona y para que se venga a perder en el último minuto su salvación. Y que otra persona hizo muchas cosas malas y disfrutó su vida, como se dice, su vida loca, y en el último momento acepta al Señor y su Salvador y es salva. Así es el reino de Dios, que algunas veces no podemos entender, que algunas veces no podemos decir, pero wow, ¿qué pasó? Es que no se mueve por lo que tú estás haciendo, porque el Señor te da vida, el Señor te da el aliento, el Señor te da esa salud para que tú hagas lo que tienes que hacer aquí como hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que salgas de la obediencia de Dios, sino que hagas, que no te enfoques en las cosas que tú te ha dado el Señor, esos dones, sino que te enfoques siempre en tu Padre, en la obediencia de Él. Porque una cosa es servirle y otra cosa es la salvación. No por servir vas a ser salvo, sino que tú vivas la palabra en tu propia vida, por la obediencia, por la obediencia. Esa palabra obediencia a mí antes me chocaba muchísimo. Decía por la obediencia y por la obediencia y por la obediencia, y hasta que dije, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta obediencia? ¿Pero por qué? Si estoy sirviéndole al Señor, si estoy haciendo de diezmar y ofrendar, estoy aquí todos los domingos, aquí en la iglesia, no he faltado en todo, o sea, estoy bien. ¿Qué tiene que ver con la obediencia? Es que la obediencia es otra cosa, porque eso es parte de tu vida como hijo de Dios o como creyente, que asistes a una iglesia y que estés ahí. Y es parte de ser hijo de Dios. Pero si el Señor te dice, ya deja de estar sentada, ve a predicar el evangelio, ve a hablar a las personas, y tú dices, no, yo solo me quedo aquí y recibiendo y estando bien aquí, todo estoy yo muy bonita sentada aquí, es una desobediencia. Y el juzgamiento para los hijos de Dios dentro de la iglesia es mucho más fuerte para los que están afuera. Santo, esa parte a mí también me ha tocado muchísimo, porque el juzgamiento para los hijos de Dios es mucho más fuerte para los que están afuera. Los de afuera no van a recibir tanta opresión de eso. Más los hijos de Dios que conocen su palabra y sabiendo la palabra no la hacen, se convierte en desobediencia. Y aunque tú estés en una iglesia, estés adorando y alabando, no quiere decir que seas salvo, sino porque tú no estás haciendo la voluntad del Padre. Y ya te ha hablado por palabra, te ha hablado por todo lado y no quieres hacerlo. ¿Estás bien? Yo conozco a muchos que se han conformado y se han quedado en la iglesia y no hacen nada, solamente dicen, estamos bien, tenemos una vida plena, está bien. Se han conformado. Y no tiene que haber esa conformidad en un hijo de Dios. Siempre tiene que haber esa parte de deseo de más, de la presencia de Dios, que quieres conocer más, que quieres saber más. Ahí te das cuenta de quiénes son hijos de Dios, que nunca paran de buscar de la presencia de Dios, que nunca paran de estar pendientes. Y de los que ya están muertos en la iglesia, porque hay, así como dijo nuestro amado Jesús, son sepulcros blanqueados, les dijo a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la Torá, o sea, a los que sabían la palabra, como en este tiempo, a los pastores, a los profetas, a ellos les dijo sepulcros blanqueados, que quiere decir, no importa lo que sepas de la palabra, sino que lo hagas y seas obediente a la palabra. Eso es algo diferente, porque todos pueden saber la Biblia, hasta el mismo diablo sabe la Biblia, y él no es salvo porque no hay obediencia, no hay sujeción, no hay arrepentimiento. Y ahí está la diferencia de los verdaderos hijos de Dios. Hay muchos que dicen, no, los verdaderos hijos de Dios son los que vienen a los caminos del Señor. No, los verdaderos hijos de Dios hacen la voluntad del Padre, son obedientes.
son obedientes a la palabra, se alejan de las cosas que no son buenas para ellos. No me está hablando por los títulos. En la Biblia no está hablando por los títulos, está hablando en general. Todos y cada uno de nosotros somos valiosos. Todos y cada uno de nosotros somos importantes para Dios, y Él nunca va a ver ¿cómo se dice? La carrera, el título, sino va a ver tu corazón y tu obediencia, y ahí vas a ser salvo. En el cielo, la justicia de Dios no se basa en cómo te vestiste. Hay muchos que atacan a muchos cómo se visten. En el cielo no va a haber esa juzgación. Va a ser juzgado el corazón y las acciones y la obediencia que has hecho aquí en la tierra. Nunca se va a fijar en la ropa, en la obediencia y en la sujeción de la palabra en tu vida. Cuando llegue ese día, yo pienso que va a ser algo muy fuerte, porque muchos nos vamos a dar cuenta de que tal vez tengas a alguien que pensabas que era de Dios y no sea santo. Va a ser terrible todo eso cuando llegue en los últimos días, cuando sea arrebatada la iglesia y se queden, santo Dios, o sea, no sean levantados, y te des cuenta que no fueron levantados esa iglesia que pensabas que era hijos de Dios y que se quedaron aquí en la tierra. Va a ser muy fuerte. Se va a ver la verdad y se va a ver realmente quiénes son los hijos de Dios. Amén. Vamos a dejar ahí en la historia de los trabajadores de la viña. Tenemos que ser movidos por el Espíritu, no por la carne. Tengo algunos versículos aquí, voy a leerlos. Dice Marcos 12, 1 al 2. Creo que son otras historias. Bueno, voy a dejarlo ahí. Amén. Vamos a cerrar esta historia de parábola, de enseñanza de nuestro amado Mesías. Todas estas clases que estamos ahorita hablando son las enseñanzas que estaba enseñando nuestro amado Jesús a todos los seguidores que en ese tiempo los estaba siguiendo. Pero no solamente estas enseñanzas fueron enseñadas en ese tiempo para ellos, sino fueron enseñadas para nosotros. En ese tiempo tal vez no entendían lo que estaba hablando de las historias que estamos ahorita leyendo, pero en este tiempo entendemos, porque casi la mayoría de todo el mundo se mueve por historias, cuentan por historias y entienden por historias o por reflexiones o por, ¿cómo se dice?, por cuentos. Y creo que por eso en esta actualidad podemos entender un poquito más las historias de las parábolas que nuestro amado Jesús trajo a este mundo. En ese tiempo tal vez no entendían porque no hablaban, no me acuerdo cómo se dice esa palabra, pero antes no hablaban así. Entonces ahora en este tiempo pienso que cada uno habla por medio de historias y es más fácil entender. Y esta historia es comparada con el reino de Dios. Está hablando de nosotros, está hablando cómo estamos nosotros, está hablando cómo tú estás como hijo de Dios, cómo tú está tu corazón, que no seas guiado por la carne, sino seas guiado por el Espíritu. Amén. Vamos a cerrar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Las enseñanzas estas están siendo repetidas otra vez. El otro año yo la di, pero me di cuenta de algo en esta mañana cuando estaba viendo el video de Berito ya en YouTube. Se escuchaba mucho la música de fondo y no era una música así como que digo que solamente el instrumental, eran alabanzas que estaban siendo puestas y no se escucha realmente mucho la historia y los versículos bíblicos. Entonces esto era importante para poder aclarar, y gloria a Dios que estamos haciendo otra vez de traer estas enseñanzas, porque me di cuenta que no se escucha tan bien, se escucha más las alabanzas y no se escucha mi voz. Pero gloria a Dios, sí se escucha mi voz, hermano. Amén. Vamos a cerrar.
Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra preciosa, Padre, que tú nos has permitido, Padre Santo, escucharla, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresará vacía, Padre, y que esa palabra, Padre Santo, será sembrada en tierra fértil, Padre, y que dará fruto en abundancia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Padre, porque tú nos enseñas cada día, Padre, y podemos entender más, Padre, porque algunas veces, Padre Santo, no entendemos, Padre, pero sabemos, Señor, que tu justicia, Padre, y como tú te mueves, Padre Santo, algunas veces no la podemos entender, pero entendemos, Padre, que tú tienes el control, que tú eres bueno y misericordioso, tú eres santo, Señor, y sé, Señor, que tú estás obrando, Señor, con cada uno de nuestros corazones, formándolos, Señor, ayudándonos, Señor, a ser hijos tuyos, Padre. No solo de boca, Padre, sino, Padre Santo, también, Padre Santo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Somos tuyos y te pertenecemos a ti, Padre Santo. Somos, Padre Santo, tuyos, Padre. No somos, Padre Santo, nada sin ti, pero somos todo contigo, Padre. Gracias te doy en esta mañana por tu preciosa palabra, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Padre, y te damos la gloria, te damos la honra. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Eres fiel, santo, santo tú eres, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, hermanas. Yo creo que había algunas oraciones por ahí. No estamos